Buenas noches, soy Parcivicho Salvatierra. Esta es la edición de los domingos de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar en esta oportunidad con el ex canciller Héctor Béjar acerca de algunas razones de la crisis actual, ¿no? No solo del gobierno, sino de nuestro propio proceso histórico en el cual él ha sido testigo y parte muy activa en determinados momentos. Entonces le damos la bienvenida. Doctor Béjar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a Bien. todos sus oyentes y televidentes. Bueno, vamos a empezar no desde lo más reciente, sino desde el incidente primero de su participación en política con la célula comunista de Cahuide. Particularmente yo leí eso en las memorias de Vargas Llosa, de que había sido el primer instructor que tuvo en Cahuide. Y a partir de ahí vamos a ir tocando brevemente algunos otros hitos de su trayectoria hasta llegar al momento culminante que ha sido su designación como ministro de Relaciones Exteriores, ¿ok? Entonces, ¿qué nos puede referir sobre Cahuide para luego pasar al proceso guerrillero del 65, doctor? Era un grupo de jóvenes en una época en que estaban prohibidas todas las organizaciones políticas, excepto las que apoyaban a la dictadura del general Manuel Odría. Estamos hablando de 1952, 1953. Imperaba la ley de seguridad interior que prohibió a los partidos aprista y comunista, y había cientos de políticos en distintas prisiones, en la cárcel central de varones, en el Panóptico, en el Frontón y en otras prisiones de provincias, y muchos deportados y exiliados, ¿no? Entonces esas eran las condiciones. La ley de seguridad interior, por supuesto, prohibía la distribución de periódicos que no fuesen autorizados por la prefectura de Lima, y los libros marxistas estaban prohibidos. Era un ambiente difícil de reconstruir hoy día, ¿no? Sí, claro. Difícil Era de una imaginar dictadura hoy día. y era una dictadura mucho más fuerte que otras dictaduras que han llegado después, ¿no? Había mucho más control y esa proscripción que usted está señalando está pues en los libros de historia, pero mucha gente parece olvidarlo cuando hace crítica de las coyunturas, ¿no? Parece que solamente se centran en el hoy, no ven las raíces de todos estos temas. En esas épocas, inclusive, creo que el mismo partido aprista había sido procesado o era considerado por algunos sectores de la sociedad como terrorista, ¿no? Le digo esto Sí, en relación al comentario de Bellido de hace unos días, que le dijo, bueno, o sea, los terroristas han sido los apristas. Bueno, que es una exageración también de Bellido, pero a lo que voy es que la constante de la revolución y el tema del terrorismo no ha atravesado solamente las últimas 3, 4 décadas de la historia de nuestro país, o sea, está presente de los años 20. Ya en los 60 también tuvo su cuota y su parte está de presente actividades, desde ¿no? los años 30, cuando empieza la lucha política entre el aprismo y el comunismo, y simultáneamente se produce el golpe de Sánchez Cerro contra Leguía, se instaura la dictadura de Sánchez Cerro, y el APRA es perseguida, los constituyentes apristas son desaforados en 1933, y entonces el APRA responde con la Revolución de Trujillo de 1934, que se produce una matanza de civiles y de militares. Y a partir de ese momento, cuando en los cumpleaños de Aya La Torre, los apristas explotan bombas en Lima cada 22 de febrero, es que los gobiernos de Benavides y de Prado, del primer Prado, estamos hablando de 1939 al 45, acusan a los apristas de ser terroristas.
Claro, creo que inclusive el famoso Armando Villanueva había estado procesado por terrorismo, le habían imputado terrorismo. Y Hay un famoso curiosamente lo folleto imputo del publicado MIR fue por el Manuel terrorismo, ¿no? Odría que se llama Terrorismo, donde están toda la lista de terroristas apristas, entre las cuales está, por supuesto, Armando Villanueva, ¿no? No, lo curioso es que el año 65 en el Congreso le imputaba esa condición de terroristas a sus ex compañeros del MIR, que había sido la Lapra Rebelde, ¿no? Como usted bien lo sabe y lo ha vivido en toda esa época. Claro, Pero claro. bueno, son cosas de la política o de las tergiversaciones y manipulaciones que siempre se pueden dar sobre la realidad. Entonces ya estamos en el ámbito de los años 60. Usted fue comandante del Ejército de Liberación Nacional. Yo no Estuvo, fui comandante. ¿no? Nosotros no teníamos comandantes, no teníamos grados. En buena parte de las biografías que están por ahí dicen que ha sido comandante militar, entonces es una tergiversación más. Claro, sí, 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 por supuesto. En todo caso, un líder, sí, del ELN. Sí, sí, por supuesto, y fundador, porque yo estuve entre los jóvenes que fundamos el que fue Ejército de Liberación Nacional. Bueno, se dice y lo ha comprobado con su experiencia académica, por supuesto, con los libros que ha publicado, que tenía mucha solvencia verbal, ¿no? Pero en esas épocas tengo entendido que se le daba una condición más o menos privilegiada por sus habilidades verbales. Eso inclusive sirvió luego cuando ya pasó usted a coordinar con Velasco, pero eso lo vamos a hablar después, porque hay unos testimonios ahí de Juan Cristóbal, ¿no? Que fue secretario de organización del MIR, que leí en la tarde, que apuntaban hacia esa dirección. En todo caso, estamos en los años 60, ¿no? Para los que no lo saben, en el Ejército de Liberación Nacional también fue partícipe el famoso poeta Javier Heró, ¿no es cierto? Que fue ultimado, pues, en Madre de Dios. Exactamente, sí. Entonces, en el año 63, esa, digamos, ese batallón o esa célula guerrillera que estuvo en Madre de Dios, ¿por qué es que se vio tan aislada? Y en todo Era caso, una, ¿usted por era qué no estuvo una, en ese ámbito? Estaba era una haciendo... operación de, era una operación de ingreso armado al Perú. Javier Heró formaba parte de un grupo de exploradores que estaba buscando un camino para entrar al Perú. Y el grueso de los combatientes estábamos en territorio boliviano, Correcto. en el departamento de Pando, en Bolivia, que es un departamento que limita con el de Madre de Dios en el Perú. Estábamos en las selvas bolivianas. Ahí estaba Juan Pablo Chan, toda esa gente. No, no, no. Juan No. Pablo Chan estaba en Lima. Juan Pablo Chan se incorporó a la guerrilla mucho después. En realidad, Juan Pablo Chan nunca fue guerrillero. Él era más bien un hombre de enlace. Y él fue un enlace del Che. Ok. Y cuando el ejército boliviano rodea al Che, es que Juan Pablo ya no pudo salir. Por eso muere junto al Che. Claro, Pero en él Sucre, no ¿no? forma parte de la guerrilla del Che. Ok. Bien, esa es una buena precisión. En todo caso, del 63 al 65, el Ejército de Liberación Nacional siguió, digamos, incentivando su propuesta, ¿no? De toma del poder o de la lucha armada de modo continuo. Y en el 65, cuando sucede el episodio insurreccional de su parte, duran creo que no más de medio año, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ¿Podríamos precisar eso? hasta diciembre del 65. Ya. Una vez que pasa lo de diciembre del 65, hasta que usted es condenado, todo lo demás, y se da el Yo proceso fui capturado definitivo, en Lima en febrero del 66. ¿cuándo es que se vincula con Velasco? Los va a buscar, es cierto, en la cárcel y les propone que participen de su gobierno. Creo que estaba preso Blanco también, ¿no es cierto? Hugo Blanco. ¿Cómo se vive esa Estábamos anécdota y esa presos transición? todos los que habíamos participado. En realidad, el único guerrillero era yo, porque todos mis compañeros fueron fusilados por el ejército.
el año 1965. Todos murieron. Sin ningún Yo tipo soy, de proceso previo o en un hecho armado, en no, fuego sin cruzado. proceso previo. ¿Ya? Y sus cadáveres fueron sepultados en lugares desconocidos, al punto que hasta hoy día no se sabe dónde están. Yo Claro. salvé por una casualidad del destino, que narro en mi libro. Tengo un libro sobre esto, y me capturaron en Lima porque yo estaba muy enfermo con leishmaniasis. Sí, sí, La sí, esa leishmania afección, es una pariente de la lepra. sí, es una Yo afección cutánea tenía, muy severa, claro. sí, Bien, y en esas condiciones me capturaron. Entonces me hicieron un consejo de guerra que duró todo el año 66, el 67, 68, 69 y 70. Una investigación sobre todas mis actividades. Y al final de, del año 1970, el coronel fiscal, porque como le repito en un consejo de guerra, me acusó solo de, de sedición, ¿cómo se llama? De sublevación, una sedición creo palabra que fue. parecida Sí, sí. que estaba en el Código de Justicia Militar de aquella época. Bien. En Y esas circunstancias es que a las pocas semanas el gobierno de Velasco, después de haber consultado con todos los mandos militares, con todas las comandancias generales de las tres armas, decide darnos la amnistía. Y esa amnistía se produce en la Navidad de 1970. Entonces yo salí libre. ya, y en ese periodo que estuvo preso, ¿hubo alguna reflexión acerca de si estaba equivocado o seguía en lo correcto? ¿O cómo es que se da este acercamiento para trabajar con Velasco, ¿no? Porque el resto de personajes que fueron amnistiados, no todos pasaron a integrar Todos, parte del cuerpo, todos absolutamente. todos. Pensé que El no único todos, que ¿eh? no integró, que no colaboró con el régimen de Velasco Blanco, fue Hugo Blanco. Sí. blanco, ya, Él correcto. pasó a la oposición, se fue a Suecia, en realidad lo deportaron, y nosotros continuamos trabajando con los militares. Todos, ¿eh? Sin excepción. ¿Y cómo fue el procesamiento de su parte acerca de este nuevo episodio Yo entre había, comillas, estaría yo había pensando que es escrito un el periodo libro. revolucionario, ¿no? El que Yo, fue premio Casa de las Américas. yo hice, claro, en el año 1969 publiqué ese libro que fue premiado por Casa de las Américas y bueno, bueno, siempre me preocupó mucho el estudio. Que se titula Apuntes eh, sobre una experiencia guerrillera para los que quieran buscarlo exactamente, en sí, alguna biblioteca, ¿no? Perú sí, sí, 1965. sí. Sí, continúe, Y doctor. bueno, yo ya había hecho un balance bastante cuidadoso de mi propia experiencia, ¿no? Y a mí me buscaron los dos generales, que en esa época eran coroneles, el coronel Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado, y conversamos una noche largamente. Una de las Y conclusiones de su libro, sin embargo, es que debía insistirse en la lucha revolucionaria. Por claro, más que se pueda, digamos, así utilizar es, el gobierno de Velasco, en el libro lo expresa claramente que hay que continuar con la lucha, aún cuando, porque sigue estando, digamos, el opresor ahí presente, ¿no? Entonces, claro. continuemos en ese orden de cosas, doctor. No solamente eso, sino que yo en enero del año, no, sí, en enero del año 70 publiqué un folleto contra el gobierno de Velasco, que lo Claro. publicaron en Italia. Porque a mí me parecía que lo que estaban haciendo era una trampa los militares con nosotros. Pero después fui observando que las medidas continuaban. Y entonces, conforme avanzaban los meses, y cuando no solamente se había producido la reforma agraria el año 69, en junio, sino la reforma de la industria, que afectaba ya a las empresas
privadas industriales, ahí yo dije, no, aquí, esto ya es una cosa más seria. Y entonces fui cambiando mis puntos de vista, ¿no? A lo largo del año 70. Y sin embargo, doctor, ¿no sería razonable pensar que una vez que Velasco ya había tumbado a los grandes latifundistas con la reforma agraria, se habían aniquilado gran parte de las condiciones objetivas de esta incidental revolución? No entiendo bien la pregunta, perdón. Cuando Velasco termina con el tema de la reforma agraria, de alguna manera la opresión que se ejercía sobre el campesinado, que en esas épocas era mucho mayor, por supuesto, que al de este momento, no se le estaba quitando ya gran parte de razonabilidad a la lucha revolucionaria, le digo, Ah, ya se pero sin está un duda, elemento de la condición objetiva, ¿no? claro, por Porque supuesto. esto lo quiero empalmar con el tema de los movimientos subversivos de los años 80, pero Claro, no, porque ya no había condición. así es. Y es por eso que nos unimos al proceso, los que colaboramos con él, porque considerábamos que efectivamente era un proceso que se había abierto y que nuestro deber era cooperar con ellos. Pero Morales Bermúdez derrumba casi la totalidad de los elementos de progreso que había interpuesto Velasco. Sí, y eso es a partir del 75, entre el 75 y el 79, ¿no? Son 4 o 5 años de, primero de paralización de las reformas y luego de desmontaje de algunas reformas, pero el que acaba de desmontar todas las reformas es Belaúnde, entre el 80 y el 85. Entonces se puede decir que a partir de Belaúnde hay un resurgimiento de condiciones revolucionarias. Eso es lo que precipita el alzamiento de Sendero Luminoso. Bueno, y del MRTA, ¿no? También. Y el MRTA. El Ahora, MRTA es después, el MRTA es el 85, 5 años ya, después. perfecto. Ahora, no quiero pasar todavía a los años 80, porque ayer, por ejemplo, conversaba con un liberal, ¿no? Jorge Chávez, y otros liberales han visto la entrevista y me comentan, sabían que iba a estar usted esta noche, y me dicen, bueno, pero habría que preguntarle a Béjar si se siente arrepentido de alguna cosa en su proceso porque sabe qué pasa. Yo tampoco no tengo nada que ver con el marxismo, pero entiendo de estos procesos, creo que hay justificación para algunas actividades, ¿no? Si en los años 20 y 30 la gente olvida, porque quizás no lee, pero Ay y Mariatti, ambos estaban por la revolución, a su manera. O sea, la tradición Totalmente. intelectual política del país está cifrada sobre las posibilidades de la revolución. Y como dice, en los años 30 todavía con mayor intensidad que los 60, porque estaba pues la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, Claro. había terminado la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba más convulso. En los 60 hubo una cosa quizás más vistosa, menos contundente, ¿no? Busto, mayo del 68, lo de Cuba. Antes de pasar a los 80, ya que menciono Cuba, me gustaría preguntarle esto. En 1959, Fidel Castro, ¿no es cierto?, con los barbudos y todo lo demás, asumen el poder, creo que es el 1 de enero del 59. Sí. Pac Godesberg se da en noviembre del 59 en Alemania, ¿no es cierto? El programa de Godesberg, todo la variación de la socialdemocracia, que era eminentemente marxista, bueno, con sus matices, ¿no? Y pasan a una apertura hacia el libre mercado, hace más de 60 años. Ustedes en el momento que estaban trabajando con el tema de las guerrillas y todo lo demás, ¿tuvieron en cuenta este proceso alemán? Porque con el pasar de los años, Sí. evidentemente, entre la cuestión de Cuba y cómo está Alemania, mucho más exitoso ha sido de alguna manera el tema de las izquierdas en este lado de Europa, ¿no? No, no solamente el proceso Dejaron de alemán, lado. Sí. no solo el proceso alemán, Más. sino también el sueco, el inglés, el francés y en general la socialdemocracia, porque ahora que usted menciona el caso alemán es fruto de una convergencia de la democracia cristiana alemana, que es muy conservadora, con la socialdemocracia alemana, que era bastante izquierdista. Claro, marxista, ¿no? O sea, lo pone en el Sí, programa literalmente esa apertura que se hace. exactamente. Pero esa confluencia se da en el sistema alemán.
Y el sistema alemán, de donde viene esa cosa que aquí mucha gente recita sin saber qué significa, de la economía social de mercado, es un mercado y es social porque en esa época los trabajadores alemanes tenían las acciones de las empresas. Eran dueños de parte de las acciones de las empresas y tenían participación. Ahora eso ha cambiado mucho porque hay leyes. Alemania tiene la Agenda 2010 que varió mucho esto y viró mucho hacia el liberalismo, pero hasta esa época había prácticamente bajo la órbita social cristiana y socialdemocrática, una socialdemocracia en Alemania, con Claro, un sistema de seguridad social. Eso no tiene nada que ver con la democracia cristiana peruana y con el sistema peruano, absolutamente no nada que tiene ver. nada que ver, absolutamente. Es Y en más cercano más Suecia bien a el algunos sistema todavía era postulados mucho más avanzado. del último, ahí en la torre, ¿no? Con las impresiones que había tenido de Europa nórdica, pero bueno, eso Allá creo que la Torre llega no a revisan ni decir siquiera los aprisa, ¿no? que el modelo para él es el de la Europa nórdica. Y incluso tiene un libro escrito sobre eso. Claro, y creo que es Famosísimo libro. impresiones de la Europa nórdica, muy bueno, sí, Sí. sí. Bueno, entonces, el tema es, viendo, ¿no? Por supuesto, en ese momento nadie podía, pues, saber con claridad qué cosas se iban a dar, pero ¿a usted se le considera más o menos un socialdemócrata luego de que ya deja por lo menos esta prédica y esta práctica insurgente, insurreccional? Entonces, no sería atendible, porque yo pienso y comentado con muchos amigos de izquierda, Será casi un nadie me socialdemócrata dice, sueco. Porque la socialdemocracia tiene pero muchas puede ya, versiones muy también. bien. Bueno, mire, por un poco más, ahí está coincidiendo con Águila Torre, que podría producir un espanto a cualquier izquierdista, ¿no? Pero por lo menos se da No, pero esa para nada. coincidencia teórica. Claro. Bueno, permítame. Lo que pasa es que los denominados modelos son muchos. Por El supuesto. inglés, el sueco, el alemán y, por supuesto, el eurocomunismo, Yugoslavia, la Unión Soviética y China. Entonces, tiene usted y Cuba, tiene usted para elegir como un mazo de cartas. Dentro de la izquierda, porque también tienen, por otro lado, los modelos, ¿no? Liberales ingleses, Claro, o los del este también de tiene los Asia, modelos los tigres conservadores. asiáticos, también, bueno, también. Exactamente. Claro, La claro, claro. cuestión es que sean efectivos y que causen beneficio a la ciudadanía. Ese creo que es el primer motivo para tratar de asumir el gobierno. Entonces, lo que yo le comentaba era que yo he conversado con un montón de amigos izquierdistas, jóvenes y mayores, algunos de sus contemporáneos, muy pocos habían revisado este tema del programa de Bilderberg. Porque indudablemente, claro, no sé, para estas alturas de la civilización, quizás es anticuado y todo lo demás, pero estaba muy por delante de lo que se estaba pensando en ese momento en otros lados de la misma izquierda. Entonces, ¿cómo es posible, y creo que lo vemos de alguna manera con la práctica de este primer mes de gobierno de Castillo, que en la izquierda siempre hubo esta pretensión de asumir el poder, pero francamente pensar en cómo gobernar no era algo primordial para todos sus efectos? Sí. Lo que pasa es que en general en el Perú se padece, y no quiero con esto que se me juzgue como pretencioso ni nada parecido, pero yo creo que tenemos que aceptar que en el Perú no existe cultura política. En nadie, ni en derecha ni en izquierda. O sea que hay mucho por aprender, hay mucho por informarse y todavía la denominada derecha, que en realidad mi opinión es que tampoco existe derecha en el Perú, porque la derecha es una expresión política y en el Perú son coartadas de intereses económicos. Entonces yo no puedo llamar derechista al señor Romero, ¿no? Ni al señor Benavides de la Quintana. Será un Bueno, a ver, empresario que tiene conocimientos muy rudimentarios de política, puede que seguramente de empresas sabe mucho más que yo, pero, claro.
No tiene ninguna noción teórica, política, ni de gobierno, ni nada. Exactamente, Ahora ¿no? yo le pregunto, doctor Péjar, en los últimos 50, 60 años, y tiene que ver con lo que usted está hablando ahora de que hay un desierto respecto de los cuadros de derecha, ¿no? ¿Qué intelectual de derecha ha brindado la derecha, pues precisamente? No hay. Nadie. Yo, Con Raúl Porras Paranechea, con Víctor Andrés Belaúnde, murieron los últimos intelectuales de derecha que hubo en el Perú. bueno, yo No le hubo podría más. agregar a Raúl Ferrero de Bagliati, que fue primer ministro de Belaúnde, tiene algunos libros, Sí, por lo menos. muy, muy propenso al fascismo, ¿no? Tiene matices, ¿no? Porque también Sí, escribe sobre el liberalismo, bueno, sus críticas al marxismo, bueno, son claro. duras y más o menos superficiales, pero Sí, tenía sí. libros, hacía propuestas. Pero, Estamos pero, hablando del pero primer él, gobierno de pero Belaúnde, o él sea, no ya hay pertenece a otra generación, pues es la generación del 40, del 50, ¿no? bueno, Yo me ya refiero estábamos ahora, en estamos hablando de no, a en partir del 60 años no hay. 2000 ya usted no encuentra a nadie. No, y mire, yo estoy hablando del tiempo de Ferrero, Rebagliati, o sea, hay economistas. Esa es una cosa media trágica para el país, porque indudablemente quienes están manejando el MEF tienen una carga académica importante, ¿no? O sea, son de buenas Pero universidades, se son van a estudiar. operadores, Efectivamente, entonces son operadores. tienen esa carga académica, entre comillas, importante, pero solamente de una manera instrumental, ¿no? No tienen ningún otro grado de reflexión. Esa es una de las tragedias. Pero por otro lado, el resto de la intelectualidad, casi en su totalidad es de izquierda, y tampoco tienen propuestas de avanzada respecto de lo que han planteado, digamos, los teóricos fundacionales. O sea, la izquierda tampoco, en el último medio siglo, no ha eh, dado grandes cuadros de ningún orden, ¿no? Entonces hay un estancamiento No, múltiple aquí en el país. los ha dado fragmentariamente, ¿no? Es decir, hay grandes historiadores de izquierda, hay muy Soy buenos lindo, pero ya es economistas hace de mucho izquierda, tiempo. pero son fragmentos, tienen un conocimiento fragmentario, pero nadie ha hecho un esfuerzo a lo Basadre, a lo Porras, ¿no es cierto? A lo Mariátegui. Esa voluntad de integrar conocimiento ha dejado de existir en el Perú. ¿Por Y qué? precisa, a ver, Porque siga, se perdón, juzga que el conocimiento parcial, especializado, es mejor. Y ese es un defecto asimilado de la cultura anglosajona, claro. sobre todo de la norteamericana. Y la tragedia es que para gobernar hay que tener una visión holística, ¿no? En Claro, la si usted medida no tiene, de la posición incluso del sistemática. Estado. Por ejemplo, Claro, si usted examina la exposición de Guido Bellido ante el Congreso, es un collage, un sector copy-paste, por un sector, copy-pega, pero no hay justamente. nada que integre todo. Y ese es el drama del Estado peruano. Cada sector va por su lado. Pero para ser justos, tampoco es que sea algo que a partir de Bellido, o sea, quizás con Bellido se le está Eso viene de prestando una mayor atrás. atención, pero las últimas nóminas de los últimos gobiernos de los primeros ministros, Claro, han donde hecho hay lo un primer mismo. ministro que sea pues descollante, ¿no? Un estadista de primer orden, décadas de vacío. Son administradores, administradores. Eso es lo que son. Sí, bueno, lo que se puso de moda a Pero partir del siglo XXI no es la gestión hay que un no esfuerzo la por una política. aventura, ¿no? Intelectual, integradora, que avance en una perspectiva mayor, sobre todo en un país como el Perú, que necesita pensar qué va a hacer de aquí a 30 años. Eso es lo Entonces, que ha sin eso, faltado siempre, el tema de la planificación, porque acá no han claro, planificado. ¿Quiénes? ¿Qué gobiernos? Programas y planificación. A Maretti le faltó tiempo. Ahí la Torre tuvo uno, dos, tres, cualquier cantidad de variaciones y virajes. Y por último, tampoco no llegó a poder, ¿no? Ya cuando llegó Alan García, parece como una maldición o una cosa trágica, pero esa sombra anda persiguiendo al país de esa incompletud. Pero bueno, dejamos de lado por un momento este tema gubernamental y de asuntos de Estado para entrar a la circunstancia de los años 80, la irrupción de los movimientos revolucionarios
de izquierda, que fueron terroristas o que han sido denominados terroristas, y sobre el término pues hay toda una serie de confrontaciones, ¿no? Usted mismo, de alguna manera, se produjo el escándalo este reciente que quizás le costó a la Cancillería por declaraciones en las que afirmaba que había el terrorismo arrancado por la Marina. Por lo pronto, de lo que hemos conversado esta noche, queda en claro de que el terrorismo y todas esas acciones tienen una raíz mucho más antigua, ¿no? Bastante antigua, claro. Ese es el problema cuando se sacan, digamos, las expresiones de un contexto. Sin embargo, la gente que está con las Fuerzas Armadas, y yo respeto también, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, reconozco que se han dado pues episodios, no sé si tan aislados, pero por lo menos no ha sido una constante de las Fuerzas Armadas como institución establecer una línea de actos terroristas, aunque por supuesto malos elementos de las Fuerzas Armadas han tenido conductas absolutamente terroríficas, es innegable, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que se da esta situación de los movimientos de izquierda revolucionaria, terrorista, particularmente Sendero, a partir de los años 80? Y ya que habíamos conversado hace varios minutos de que el gobierno de Belaúnde y el aniquilamiento de las medidas de mejora política impuestas por Velasco habían creado unas posibilidades insurreccionales. Si no estoy faltando a la verdad, ¿es correcto? A ver, para que usted ya pueda responder lo que corresponda. Adelante. Hubo una generación de grandes expectativas con el gobierno de Velasco. Al paralizarse las reformas, esas expectativas son frustradas. En un momento en que la situación internacional era muy grave. Recordemos que el año 80 estaba el gran tema de la deuda externa. El año 73 se produce la crisis petrolera. Y entonces, cuando los países árabes suben prácticamente 10 veces el precio del petróleo, de 90 centavos barril a $8, ¿se imagina? Claro. Hubo un sismo en el mundo, en la economía mundial. Y entonces, millones de dólares pagados por Europa y por los Estados Unidos empezaron a fluir hacia los países árabes. Pero los países árabes, como eran musulmanes, no tenían bancos. El Islam prohíbe el préstamo con interés. Esos dólares regresaron a los bancos occidentales. Y se produce el fenómeno de los petrodólares. Entonces los bancos empiezan a regalar $2 y los presidentes demagógicos, entre ellos Belaúnde, dicho sea de paso, empiezan a generar grandes proyectos con cargo a esos dólares. Con cargo a esos... A la hora de pagar, nadie tenía con qué pagar. Entonces se produce la cesación de pagos de México y Argentina y Brasil. Y de paso de Perú. Ese es el transcurso de los años 80. Ya en el año 83, Belaúnde deja de pagar la deuda. La primera consecuencia de eso, ¿qué era? Una superinflación. Una inflación. Era todo. A la vez había inflación, había deflación, lo que se llamaba estanflación. Es decir, inflación con deflación. Subían los precios y no se producía más. Inflación con recesión. Lo peor que le puede pasar a cualquier economía. En ese momento surge Sendero. Esos años. Y eso quiere decir que el ahora, Sendero surge no era tan... Y por eso yo señalé las declaraciones por las cuales también me han atacado mucho, que hay una generación de movimientos en el mundo, porque entra la CIA.
a operar. Lo que le estoy diciendo está en documentos, ¿ah? No, No yo son sí lo he fantasías. visto, pero eso también se puede decir de la reforma agraria, porque se dice que También, Kennedy claro. tenía también un esquema para aniquilar, que sigan copiando el modelo cubano, ¿no? Entonces, Pero claro que como para sí, que, que yo lo comento para que claro. la teleaudiencia o la gente que pueda ver este video en algún momento entienda que hay diferentes niveles de orquestación política en el mundo, ¿no? Y generalmente, sobre todo en la prensa peruana, se Claro. queda uno en la superficie, ¿no? Hay cosas que son más complicadas. Bueno, adelante, Entonces, corto. en ese momento surgen los talibanes, año 80, Auspiciados por los Estados Unidos, auspiciados por Estados efectivamente. Unidos, Claro. financiados por Estados Unidos, creados por Estados Unidos para combatir a los rusos. Surgen los contras en Nicaragua, financiados por la heroína que venía de los talibanes para combatir a la revolución sandinista. Surge Sendero. ¿No le parece sospechosa? Y porque todas estas organizaciones aplican un sistema que nunca se había aplicado antes en el mundo: el terrorismo. Porque si bien es cierto que ahora hemos hablado de acciones como que ponían bombas, ¿no es cierto?, en el Perú, los apristas y todo lo demás, pero el terrorismo es algo mucho más grave. Es el terror sistemático contra las poblaciones y el asesinato sistemático contra los líderes populares. Pero, doctor, solamente, bueno, sabemos que pensar es un riesgo y en el Perú es un riesgo múltiple porque luego se tergiversa todo lo que uno Sí, piensa. usted puede acabar preso, cuidado. No, no hay ningún problema porque soy abogado, o sea, no hay ninguna clase de problema. Además, yo he sido y tengo escritos que he sido muy crítico con Sendero, con el MRTA, etcétera. O sea, que Claro. se va a poder ver Percibiches a la tierra, bueno, le tira la onda a los terroristas No, revolucionarios yo de izquierda. también, ¿eh? Es Yo más, yo también. hablo y escribo siempre movimientos, ¿no es cierto?, revolucionarios de izquierda y terroristas. Porque a partir Lo de que ese yo terrorista, sostengo, lo que pueden yo tergiversar. sostengo es que lo perverso del terrorismo es que cuando el terrorismo empieza y se expande, todo el mundo lo usa. Y se banaliza el Todo término. el mundo lo usa. Como los que dicen terrorismo de Estado, Claro, tratando de equiparar, y creo que eso es un equívoco fatal, las acciones de Sendero con las de las Fuerzas Armadas. Hay gente enajenada que los pone en el mismo lugar y, por supuesto, detestan la institución de las Fuerzas Armadas. No sé si no se dan cuenta que están atentando ahí sí contra el mismo Perú, ¿no? Pero bueno, sin embargo, claro, hay que tomar precauciones, pero hay que tratar de problematizar porque esto, como le estaba comentando, no se habla en ninguna parte, ¿no? O sea, mucha gente tiene mucho miedo, y más. Yo creo que si no fuera porque la apología al terrorismo es un delito expresamente dispuesto en el Código Penal, cualquier cantidad de gente, que lo sabemos, por supuesto, algunos lo que son, pero no van a ser un soplón, ¿no? Pero por ahí están, estarían haciendo loas y del modo más campante, ¿no? O sea, creo que no han procesado los equívocos de estos movimientos subversivos de los años 80, pero doctor Béjar, el tema de fondo sería, estos movimientos como Sendero puede ser, tuvieron alguna participación de la CIA, pero no hay que obviar, y creo que usted su experiencia como marxista, que son una degeneración de los postulados de la izquierda revolucionaria nacional. pero Y por hay una, supuesto, y hay una, sí, pero es que es importante claro que sí. mantener estos dos puntos, porque si no van a Igual, decir, Béjar y, dice que Sendero es un invento de la CIA, entonces queda como un de claro, pues propósito, una lo locura, que ¿no? pasa es que si usted extrae un minuto de una conferencia de una hora, ¿se da cuenta? Bueno, como aquí hemos quedado en un Igual, tiempo, hay que poner el punto sobre la I, porque si no por se si vuelve acaso, un por si infierno. acaso, Hay que por advertirlo, si claro, acaso. Entonces, claro. igual que los talibanes, son una degeneración del islamismo. Es decir, el procedimiento es usar
una doctrina aceptada con cierto prestigio, con calidad intelectual, que es la fe de mucha gente, para darle vuelta y que sirva de coartada al crimen. Muy bien, Ese es el doctor Béjar. fenómeno, esa es la relación del Estado Islámico del Este con el Islam. Y es la relación de Sendero Luminoso con el marxismo. Pero con la peculiaridad que en el mundo islámico no hay cualquier cantidad de otros movimientos que quieren, digamos, reivindicar este tipo de yihads y tal. En cambio, con la revolución, la gran mayoría de los partidos de izquierda, hasta los años 80, inclusive en la Asamblea Constituyente del 78 y en la Unión esta revolucionaria Lari, estaban por la lucha armada. O sea, no hay que olvidar, Patria Roja decía, el claro, poder claro. nace el fusil. Pero Sin no embargo, lo hicieron, ¿no? Era pura ya, demagogia. ese es un buen Era pura punto. demagogia. Pero mire ese punto, doctor Béjar, porque Sí, ¿qué sí, pasa? sí. O sea, han habido por lo menos 2 generaciones de peruanos de izquierda que Es han cierto, estado pendientes, lógico. emocionados del cuento, ¿no?, de la lucha armada, que nunca llevaron a cabo, y cuando y surge Sendero y luego el MRTA, se quedaron pues pasmados, porque Claro. decían, o lo seguimos, o qué cosa hacemos, o en qué reflexionamos. Y la tragedia, como digo, que yo sí lo considero un adelanto respecto de esto, es que el Bob Godesberg lo habían pensado 20, 30 años antes. Yo veo ahí una señal de retraso inmenso, ¿no? ¿Cómo Sí, lo ve es usted? ¿Y qué evidente, ¿no? diferencias hay? Sí, pero ¿qué diferencias puede darnos ustedes de su experiencia entre estos partidos revolucionarios, demagógicos, que usted mismo lo dice, y estos movimientos, bueno, que no hay que olvidar que de alguna manera también fueron partidos políticos, ¿no? El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y todo lo demás. Claro que eran partidos, por supuesto. El MRTA tenía ya una facción más declaradamente guerrillera El por el MRTA tema de que menos, ¿no? usaban sus ropas y todo, ¿no? Pero Sendero sí tenía la configuración de un partido político. Tenía su comité central, tenía su... Guzmán era el Pero secretario general. eran quizás menos guerrilleros que los del MRTA, porque siempre que hace una comparación entre esos dos movimientos subversivos, bueno, hay gente que romantiza el MRTA por el hecho de haber vestido como guerrilleros, de haberse sometido de alguna manera a la Convención de Ginebra. ¿Cuál sería su percepción, a ver, entre estos dos movimientos, por último? Ambos, y el propio Polay ha pedido perdón varias veces, ambos practicaron hechos condenables, metodologías condenables. El MRTA secuestró, cobró rescates, llegó a matar gente indefensa. Tomaron algunas ciudades también en la selva, ¿no? Sí. Llegaron a matar homosexuales. Se Todo dice que eso lo que también se hacía en la Cuba de Castro, doctor. No, a matar no, perdón. Fueron perseguidos. Estaban en los campos estos de reeducación, ¿no es cierto? No. Cuba tuvo un periodo de persecución de los homosexuales. Sí, es cierto. Hay una película cubana sobre esto que es muy hermosa, muy linda, que se llama, si no me equivoco... La Reinaldo Arenas. Sí. ¿Cómo se llama esa película? Sí, con Javier Bardem. No es como Fresa para chocolate, ¿no? Esa es la mexicana. No. Fresa y chocolate. Bueno, que el guión lo hizo García Márquez, ¿no? Para quien quiera ir a buscarla por ahí al internet. Fresa y chocolate se llama la película. Es una hermosa película. Antes que anochezca, creo que se llama esa película. No. Fresa y chocolate. Es la historia de un chico comunista, estudiante, ¿no? Sí. Militante comunista y un homosexual. Pero ¿sabe qué pasa? La que yo le estoy comentando, en la que sale Javier Bardem sobre la vida de Reinaldo Arenas, ¿no? El poeta, el escritor. Bueno, es mucho más crítica con el régimen de Castro que la de Fresa y Chocolate. Ya, seguramente. Pero bueno, es bueno para que la gente por ahí vaya a ver, ¿no? Cubana también. No, tiene una producción internacional, ¿no? Ya, bueno. Claro, con Hollywood, Javier Bardem, bueno, el español, etc. Claro, bueno, el hecho es que, digamos,
como decíamos, ambas organizaciones practicaron metodologías condenables, absolutamente, absolutamente. Pero yo le digo, ¿qué movimiento político en la izquierda no ha realizado actividades condenables? Estaba, por ejemplo, en el tema de Castro. Pongamos ya de que no mató homosexuales, pero Bueno, sí hubo una una vez más, proscripción claro, de gente que ha sido reacia a ahí aceptar ese entra usted, mandato, ¿no? ahí entra usted en un tema filosófico. Pero es Y ahí condenable, entiendo. dice usted mismo. O sea, es Sí, condenable desde la por perspectiva supuesto, que tan claro, singular, ¿no? por eso le O son digo. costos políticos, o ¿cómo se llaman? Daños colaterales. O sea, al final también cuando uno quiere justificar, siempre hay Sí, posibilidades sí, sí. argumentativas para justificar todo. Yo le La digo, palabra es verdaderamente infernal para yo le esto. digo que ese es un tema filosófico, porque ¿qué fue Napoleón? ¿Un liberador o un criminal? O que fue Gengis Khan, se puede decir hasta Alejandro Magno, a ver si fueron Qué fue héroes o Robespierre? criminales. ¿Qué fue Robespierre? ¿El origen de nuestra democracia o un criminal en serie? Hay matices, pues, ¿no? El régimen del terror arranca también con la Revolución Francesa. No es nuestro Exactamente, propósito ahondar con ese tipo de filosofías hoy, podríamos conversarlo en otro momento porque si no lo dilataríamos bastante. claro. Pero bueno, usted es un Yo, no- escritor, yo yo creo también que soy el escritor, con crimen las no debe ser palabras se pueden hacer justificado, muchas cosas, ¿no? el crimen no Algunas debe ser también nocivas. justificado para nada, y una tarea de esta época es esa, ¿no? Me parece. Claro, lo que no podrían, por ejemplo, asimilar los estalinistas, ¿no? Porque hay costos de políticas que a veces podría degenerar en una condición necesaria y suficiente para que se lleven a Y cabo y Churchill, políticamente se puede hacer. y También, Churchill, claro, y de Churchill todos lados, de todos lados. cuando ordena la destrucción de Dresde, la hermosa ciudad alemana, que destruyen y dejan en ruinas con toda su población adentro, y que no era una ciudad Por eso es militar. importante que se pueda advertir. Bueno, por último, si uno arranca con esa filosofía, quizás es el mismo ejercicio del poder el que te lleva por Claro, esos caminos eh, oscuros, pues, ¿no? la Por eso relación Rodolfo entre poder y Inostroza crimen, renunciaba a esto, ¿no? la ¿Se acuerdan ese relación entre poema de poder, imitación de Propercio? la relación entre poder y crimen es un matrimonio, ¿o no? Ahora, con este comentario, seguramente se van a hacer un montón de imputaciones en el curso de esta siguiente semana, ¿no? Pero bueno, entonces, cerrando el tema de los movimientos subversivos de los años 80, podríamos, digamos, concluir de qué manera. ¿Cuál sería su conclusión, a ver, de ese tema para ir ya hacia el siglo XXI, Mi doctor Bejar? conclusión es que ese tema no se ha cerrado, desgraciadamente, en el Perú. Porque el Perú se niega a reconocer su propia historia. Y en la medida en que ese tema Claro. no es cerrado, es usado de la peor manera. Ahora, en gran parte, quien es responsable de alguna forma también de todos estos equívocos es la misma derecha, ¿no? Porque uno entiende y todo el mundo dice, bueno, el siglo XXI, estos gobiernos son una desgracia, son cualquier cosa, hay un crecimiento económico sostenido, pero no se ha dado una redistribución. En su libro de 1965 pone literalmente cosas en este orden y en este sentido. O sea, Bueno, había por ahí algunos momentos que la economía crecía, había grandes empresas, pero sin embargo, los beneficios de todo ese crecimiento se destinaban únicamente a 10 o 15 familias que pese a Velasco, que pese a Sendero, pese a la democracia del siglo XXI, siguen siendo 10 o 15 familias, 20 de repente con exactamente, la sumatoria de Acuña, de Añaños, de algunos otros personajes que no habrían tenido oportunidades hace 50 años, pero que ahora la tienen y nada más. ¿Cómo ve ese exactamente. tema, doctor Bejar? Bueno, yo lo veo así, es decir, hay en el Perú una especie de dictadura económica en manos de ya sabemos quiénes, y no existe una economía de mercado. El Perú tiene una economía monopólica. Mercantilista, Entonces, degenerada y corrupta, por ¿no? eso yo he dicho que la agenda de la izquierda en el Perú debería ser una agenda liberal en economía.
Eso Es es algo muy decir, sensato. Qué bueno que lo diga. No sé si lo ha dicho en es otras partes, pero decir, está bueno. la tarea de la izquierda en el Perú sería instaurar el liberalismo económico, de verdad. Parece una contradicción, pero Parece una contradicción, pero al nivel en que están las cosas, imagínense. claro, Porque ahora con los últimos virajes que se han dado, con estos acomodamientos en el mismo gobierno, se dice que hay unas pugnas tremendas entre Castillo y el mismo Cerrón. A Cerrón ya lo están tratando de meter preso otra vez, etcétera. Se vaya a terminar humanizando, creo que era el principal temor de muchos de los adeptos de Castillo y de Perú Libre, ¿no? Una humanización de Castillo. ¿Cómo ve ese tema ya luego para pasar al asunto de su Cancillería, doctor? yo creo que es muy peligroso eso, porque lo peor que puede haber es un pueblo decepcionado. La, el desenganche de la gente respecto de Castillo, que sería consecuencia de su humanización, que espero que no suceda, sería catastrófico para el Perú. Pero, sigue, Abriría sigue. la compuerta para todo. Pero doctor, pero ese desencanto quizás solamente podría reportarse al 18% de la población electoral que lo apoyó en la primera vuelta. ¿Sí? O sea, quizás Claro. no sea tan dramático, salvo que se radicalice ese 18% y Sí, haga pues una cosa grave. sería dramático de todos modos porque es un caudal muy grande, ¿Sabe, de todas maneras. ¿Sabe por dónde me parece más dramático? Porque sería una oportunidad perdida. Porque en otros países civilizados e importantes se puede dar una alternancia entre gobiernos que tengan una posición más a la derecha o más a la izquierda, pero tratando de mantener en equilibrio por lo menos la economía y variando con las agendas sociales que correspondan a sus propias teorizaciones. Pero acá en el Perú, luego de tantos esfuerzos, la izquierda ha llegado al poder, ¿no? O sea, sería una gran oportunidad perdida, como creo que también fue una gran oportunidad perdida que por lo menos usted no llegase al Congreso para poder hacer una exposición de sus ideas ante los parlamentarios, ¿no? Y Claro, ahí, bueno, hubo pues por supuesto un equívoco, o quizás debido al cálculo político de Bellido, de Castillo, pero también fue una oportunidad perdida. ¿Hace sí, cuántos años que en ese Parlamento no se da una exposición de ideas de un grado mínimo? sí. Es un infierno. Coméntenos a ver Sí. cómo es que procesa su experiencia en la Cancillería y los sucesos que llevaron a su renuncia, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, y ahora lo voy a repetir con usted, que yo no pedí ser canciller. Yo no conocía al profesor Castillo. A mí me llamó. Y yo, por supuesto, creía que había que apoyarlo. Y entendí Claro, que yo podía apoyarlo. ¿cómo Y en no? esas circunstancias, y así es que me hice cargo de la Cancillería. Y bueno, he pasado unos 19 días que para mí han sido un gran aprendizaje. Yo ya había estado en el Estado antes, para mí el Estado no era nada nuevo, pero no había estado en este Estado, que desde luego es bastante distinto del Estado de 1970, cuando había carrera pública, cuando todo estaba mucho más organizado que ahora, cuando había planeamiento. Ahora el Estado es una especie de caos, nadie sabe cuántos empleados hay, hay empleados que no tienen ningún derecho, hay Son una terceros, diferencia, cualquier hay, cantidad de terceros. hay una diferencia abismal entre los sueldos de los ejecutivos y los de la base de los empleados. No, es una catástrofe. Incluso en la Cancillería, que es uno de los lugares más organizados del Estado peruano, junto con las Fuerzas Armadas, porque los diplomáticos tienen una organización casi militar. Entonces, ahí por lo menos hay vestigios de carrera pública, Tienen que todo un ya en otros, escalafón, digamos, pero Cancillería, MEF y Fuerzas Armadas son lo más organizado del Estado. claro. Entonces, doctor Péjar, ¿no tendría usted en este momento la oportunidad de expresar brevemente quizás las aclaraciones que hubieran sido pertinentes que las diera en el Congreso ante la bataola Bueno, yo he de dado ya infundios muy, que se dieron en contra suya, ¿no?
Bueno, a mí Pero algo me han sintético dicho para que, acabar. a ver, hagamos esas aclaraciones rápidamente. Claro, Me han sintéticamente y dicho que tal para soy un finalizar. asesino en serie, sediento de sangre. ¿Qué puedo decir a eso? ¿Cómo puedo aclarar eso? Uno. Dos, han dicho que yo asesiné al hermano del actual arzobispo de Lima. Yo he Bueno, revisado el nombre eso de, es de difamación, esta ¿o qué? persona y hay este señor fue efectivamente asesinado en los años 60, pero fue un hecho acontecido en Satipo, y en Satipo nunca hubo guerrillas. Y además, yo no he estado en Satipo jamás, ni de visita. He Ni como pasado por autor Satipo. intelectual se podría decir esa cosa. Entonces es una difamación. Bueno, es mucho más que una difamación. Le están imputando un delito, por lo menos Es jurídicamente ese mucho es un más que acto una difamación. difamatorio. Es mucho más que una difamación, es una calumnia. Después han dicho que yo estuve en el asesinato de una familia de hacendados en Ayacucho, En Chapi, creo. Chapi. Pero, pero lo Sobre de es, Chapi lo hizo el LNN o no. sí, sí. Pero no estaba usted. Pero sobre este hecho, como le repito, hubo una investigación de 5 años hecha por un consejo de guerra en que se estableció que yo, bueno, lo que pasa es que yo estaba enfermo de UTA, yo estaba prácticamente inútil, inválido ya en esa época. Y ya ellos han traído uno por uno a todos los testigos de ese hecho y los confrontaron conmigo. Entonces, eso está descartado también. Hay un documento sobre esto del fiscal de esa época. ¿Qué más? Que yo he dicho que Sendero es una invención de la CIA. Lo que yo Bueno, he eso ya, dicho, ya vimos los matices ahora. claro, lo que yo he dicho es que en muchos de los actos de Sendero la CIA tuvo que hacer. Y hay documentos de la CIA desclasificados, aparte de los famosos Wikileaks, que así lo aceptan. ¿Qué más han dicho de mí? Bueno, el resto creo que no merece que que he insultado a la Marina. Perdón, yo he tenido grandes amigos marinos, Eso es empezando importante por comentar. el almirante Vargas Prieto, comandante general de la Marina, es uno de los que firman mi amnistía, por si acaso. Mire, no quisiera Los entrar a temas almirantes personales, Jiménez de pero Lucio, los permítame, almirantes pero Jiménez de compare Lucio, esos dígame. almirantes que fueron sus amigos, ¿no? Bueno, con el respeto que se puede merecer, pero con almirantes tipo Montoya y todo, digamos, esta gente en Renovación Popular, Me abstengo de hacer que la a todo, comparación. pero yo lo voy a decir que por lo menos, ya es una cosa educada, pero para esta gente, o sea, cualquier esbozo de pensamiento o cualquier elemento crítico es prácticamente un acto de subversión. Entonces, si empiezan a juzgar a todos los pensadores e intelectuales que ha tenido el país, o sea, probablemente hasta Mariate y de la Torre, bueno, serían poco más o poco menos que el mismo Abimael, que en el caso que se ponen a leer e investigar, ¿no? Bien, doctor Béjar, lo único que podría advertir de todas estas argucias que le han presentado es, muy bien, el ELN y el MIR no fueron elementos terroristas, pero la verdad también es que fueron aniquilados muy prontamente. Dentro de la Sí, lógica del poder y de la violencia, o sea, uno nunca sabe cuáles serían las condiciones y las características de estos contrafácticos, ¿no? sí, sí, evidentemente. Hablaba usted de Robespierre, dice, bueno, el régimen del terror, Napoleón, las hecatombes que hacía en su momento, ¿no? O Hiroshima, sea,
Bueno, es Hiroshima, Truman también, claro. Los defensores de Dresde, la democracia, ¿no? Con esto. Dresde, los Churchill. campos de concentración en los Estados Unidos. ¿Usted sabía que Estados Unidos tenía campos de concentración durante la guerra? No me sorprende, ¿no? O sea, para mí el tratamiento que se le dio al poeta El ahí gobierno, fue una cosa muy ominosa, ¿no? el gobierno de Prado envió a miles de japoneses que vivían en el Perú a campos de concentración en los Estados Unidos. A ver, ya que estamos por ese lado, entonces la actitud de Belaúnde cuando el rociamiento de napalm sobre comunidades amazónicas en los tiempos de la construcción de la marginal, sí, pero es algo que todo el mundo tira por debajo de la alfombra, ¿no? De todas las formas posibles, y también se podría teorizar por ahí. Claro que eso no da pie para decir de que hubo terrorismo de Estado, ¿no? A ver, para ir acabando esta conversación, doctor, bueno, que es muy interesante, una guerra, ¿cómo es el tema del terrorismo de Estado? Ensayaron la guerra que después harían en Vietnam, ¿no? Ya, pero en el caso del Perú, terrorismo de Estado entiendo que pues requiere de una esquematización mucho más, no solo siniestra, sino pormenorizada, como creo que sería un modelo el caso argentino. En Argentina se ha dado terrorismo de Estado. Es curioso, pero en Argentina tampoco no se llegó a dar una violencia terrorista del extremo que tuvo Sendero Luminoso. No. Ahí entramos en ese ámbito de contradicciones de la relación de poder. Claro, lo que pasa es que ya eso, ahí tenemos que entrar al análisis de las diversas formas de violencia que ha habido en América Latina, ¿no? Lo podemos conversar, espero, en pero otra eso oportunidad ya para ahondar en ello. Para otra conversación. Por supuesto que sí, porque ya nos hemos pasado el tiempo. Ha sido grato poder conversar. Y yo me estoy helando aquí donde estoy. Bueno, a veces son los costos, son los costos de pensar, pues, y no de expresarse en el país, ¿no? Entonces, ahora ya puede calentarse, doctor. Le agradezco por su participación. Eso ha sido todo por esta noche en Libertad Bajo Palabra. Ya retornamos el miércoles. Un gusto y que tengan un gran inicio de semana todos. Que les vaya muy bien. Muchos saludos a usted y a sus oyentes. Y les deseo lo mejor. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego.